Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. El día de hoy hablaremos de un nuevo jugador que cambia las reglas. Vamos a hablar de cemento de código abierto. Les vamos a platicar de qué se trata eso. Vamos a hablar de una brújula cuántica. Vamos a hablarles de datos flotantes. O sea, ya alguien está creando un data center que flota. Al menos ya alguien levantó la mano en ese sentido. Y les vamos a hablar de materiales en transformación en general. O sea que hoy abandonamos un poco el tema del software y nos vamos al ladrillo y mortero, a los materiales puros, duros y crudos que le dan forma y todavía sostienen esta sociedad. Así que va a ser muy, muy interesante platicar. Y obviamente pues también vamos a darle su repasada a la consabida telenovela de la inteligencia artificial, novedades, todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Así que no se pueden perder este episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ya escucharon lo que tenemos en el menú de esta semana. Los que sean muy avispados notarán que estoy grabando en una locación diferente a la que típicamente grabo. Así que muchas gracias a la amable gente de MBS Radio que nos permite utilizar estas instalaciones en este momento para grabar aquí mi parte de este podcast. Y digo mi parte porque la otra parte la hace una persona que sabe mucho de tecnología y que es lo suficientemente amable como para compartir esa sabiduría con nosotros semana a semana. Y yo me aprecio de ser su amigo y ustedes también lo son. Y él está aquí con nosotros, se llama Bernardo González. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? No, al contrario, Rick. Muchas gracias por esta amable introducción que siempre haces aquí en el podcast. Ya sabes que para mí es un gusto tener esta charla contigo. De verdad lo disfruto mucho. Y también me encanta compartir los conocimientos. Y déjame tomarme un minuto justo para compartirles algo de este fin de semana que la verdad me sorprendió bastante. A lo mejor alguien ya por ahí lo ha intentado con estas opciones que tienen las herramientas de chat que te permiten trabajar con tu voz. ¿Sí? En vez de escribir, le hablas al micrófono y una voz de ya sea un hombre o una mujer sintética te contesta, ¿no? En esta ocasión, simplemente por probarlo, tomé la herramienta de Grok, que tiene muchas voces, unas muy simpáticas, y entre ellas hay una que se llama Storyteller, ¿no? O un cuentacuentos, ¿no? Así es una voz de una mujer. Y estaba releyendo una novela que me gusta mucho, que ya había leído hace mucho tiempo, que se llama Cryptonomic, de Neil Stephenson. Y es un libro un poquito difícil de leer, lo estoy leyendo en inglés, porque juega en el tiempo con unos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, la época de Alan Turing, la máquina Enigma, todos estos cifrados. Y luego con una empresa, el libro lo escribió en el 99, entonces la empresa moderna está situada como a mediados de los 90, cuando empieza el internet y estas cosas. El chiste es que de repente ya algunas cosas no las entendía. Y el domingo estuve leyendo como 1 hora y me quedé con una duda ahí de unos datos de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, un submarino. Y se me ocurrió preguntarle algunos datos, me los dio con voz, estaba yo preparándome de desayunar. Sí. Y luego ya ves que estas herramientas no saben solo darte una respuesta, ¿no? Que siempre terminan diciéndote, bueno, ¿y quieres que te ayude con algo más o que haga otra cosa, no? Entonces, evidentemente esta voz me dijo, oye, ¿quieres que te cuente una historia real de lo que pasó alrededor de esa ficción que estás leyendo del submarino nazi, no sé qué? Y yo creo que estuve escuchándolo unos 20 minutos. Y no sabes lo entretenido y lo bien que está narrado. De verdad, a mí me gustan mucho los audiolibros. Sí, lo sé. Y no todos tienen ese nivel de producción donde haya una persona elocuente que esté narrando de una manera muy entretenida. Obviamente el contenido ayuda, pero me sorprendió muchísimo. Dije, oye, la verdad es que le estamos sacando muy poco provecho a estas interfaces de voz.
y las deberíamos de usar en nuestro día a día simplemente por un tema de velocidad. Imagínate, yo siempre he puesto esta analogía, ¿no? Si este podcast fuera escrito en un chat, en un WhatsApp, pues sería tremendamente lento y aburrido entre que yo te escribo y tú me escribes y yo te leo y tú me lees. No podría tener la fluidez que los seres humanos ganamos con la voz y con la escucha. Entonces, simplemente lo quería compartir. Además de todo esto que sigue pasando con la investigación profunda, que ahora ya la tienen prácticamente todas las herramientas. Esto último que comentamos la semana pasada de los agentes de ChatGPT, que ya le puedes encargar tareas. He seguido haciendo comparaciones. Ahora me compré un extensor para el Wi-Fi de mi casa y ya tengo armado el prompt de, a ver, búscate cuáles son los mejores aparatos, las características, hazme una tabla, dime dónde lo venden. Estamos ya muy cerca de que le diga que lo compre, ¿no? Que yo le dé los datos de mi tarjeta. Claro. Y esta cosa se conecte a un website y haga la transacción y me avise cuándo va a llegar el pedido, ¿no? Es bien interesante. Oye, a ver, varias cosas de lo que estás diciendo, pero antes de que se me olvide, lo que dices de los audiolibros, yo creo que vale mucho la pena retomarlo. Tú me volviste a meter al tema de los audiolibros hace ya varios años. Sí. Yo tenía el prejuicio de que yo era malo para los audiolibros porque hace muchos años lo intenté y no se me había quedado muy pegado. Yo soy bastante disperso y entonces los trataba de escuchar mientras corría en las mañanas y como que tiendo a bloquearme y entonces no recordaba nada después y siempre me quedé como con ese prejuicio. Y luego tú me empezaste a contar mucho de los audiolibros que escuchabas y entonces fue cuando hice una suscripción con Audible, etcétera, etcétera. Y ahora la verdad es que recurro mucho al audiolibro. Me sigue gustando mucho leer el libro y además soy de los roñosos que todavía nos gusta leer los libros físicos más que el digital. O sea, uso más el libro físico que el Kindle, digamos. Pero vaya, sí utilizo mi suscripción de Audible. Además, con cada suscripción te regalan una serie de créditos, pues entonces puedes ahí también pescarle un par de libros y es una buena forma de entrarle a libros, sobre todo a libros técnicos. Efectivamente, la narrativa que ahora tenemos, como bien dices, a través de AI, pues tiene su magia y se te quedan grabadas algunas cosas que en la lectura luego uno tiende a pasar de largo. En fin, si ustedes lo han dejado de lado como yo, porque también tenían este prejuicio de que no era mucho lo suyo el audiolibro, denle una nueva oportunidad, porque sí, con estas herramientas como las que hice Bernie, como con Notebook, en fin, todos estos formatos nuevos de audio que ahora son muy dinámicos, sí, hay una nueva forma de mnemotecnia que puede ser bien interesante. Entonces, ahí está la recomendación. Y bueno, pues además hablaste de las nuevas herramientas y modalidades de Grok y de ChatGPT, que de verdad que estamos inundados con estos nuevos modelos agénticos, que no agentes. Por ahí hay algunos artículos que hacen la aclaración de cuándo algo es un agente y cuándo es un modelo agéntico. Muy interesante también entender eso y la capacidad que tiene el modelo de hacer acciones a nombre de, ¿no? Justo decías, bueno, cuando le empiezas ya a dar tu tarjeta de crédito o tu correo para que entonces empiece a hacer ya este tipo de pues justo de acciones a tu nombre. Bien interesante. Pues creo que estamos ya ahora sí en el inicio de la nueva era del AI y va a ser bien interesante vivirlo. Entonces, pues bueno, va a entrarle con ahínco a todas esas nuevas modalidades. Bernie, pues la gente se puede entrar en contacto con este podcast a través de nuestro consabido grupo de Telegram. Ahí solamente tienen que entrar a la plataforma de Telegram, buscar Tecnófagos, ahí nos encuentran. Si nos están escuchando en Spotify, pues háganos favor de rankearnos, activen las notificaciones, así no se pierde ningún episodio. Manden temas de opinión o de interés a tecnófagos@kio.tech y no sé si se me está olvidando alguna cosa por acá, pero bueno, pues eso son las vías de comunicación que tenemos. También estamos en YouTube, en fin, andamos en varios lados ahí a sus órdenes para platicar todo lo que ustedes quieran. Vamos con nuestro primer tema del día de hoy, si no dispones de otra cosa, Bernie. No, vamos, muy interesante. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento.
Sí, pues hablemos de cemento de código abierto. Qué interesante. A ver, justo hablando de las nuevas iteraciones y las nuevas formas de interactuar con la inteligencia artificial, pues Meta ha utilizado una mezcla de hormigón diseñada por algoritmos en unos de sus centros de datos. Según Meta, pues esta fórmula promete ser más sostenible, más rápida de aplicar y se ha desarrollado con herramientas de código abierto. Para desarrollar este sistema, Meta se alió con Amrize, uno de los mayores fabricantes de cemento del mundo, y con la Universidad de Illinois Urbana-Champaign. Juntos han creado un modelo de AI que propone composiciones de hormigón. Entonces, el modelo se basa en optimización bayesiana y está construido con PyTorch y Axe, que son dos herramientas de código abierto desarrolladas por la propia Meta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que bueno, tradicionalmente validar una nueva fórmula lleva semanas. Con AI, pues este proceso se acelera porque el sistema aprende de los datos anteriores, como siempre lo hace el AI, propone nuevas combinaciones prometedoras y refina sus predicciones tras cada prueba. Entonces, una de las primeras validaciones a gran escala se hizo en el centro de datos que Meta construye en Rosemont, Minnesota. Se aplicó la nueva mezcla en una de las losas de soporte del edificio y el objetivo no era solo comprobar su resistencia, sino también su trabajabilidad y el acabado final. Y bueno, pues estas losas deben de ser perfectamente lisas y duraderas, y pues esto cumplió perfectamente con las exigencias de resistencia y curado. Y no solo eso, sino también se comportó muy bien en la obra, se vertió sin problemas, ofreció una superficie adecuada. La idea no es quedarse con la fórmula, sino compartir el método, una forma de aplicar AI al diseño de hormigón que pueda adaptarse a otras obras, a proveedores o materiales. Entonces, ya lo hicieron, ya lo pusieron en un repositorio abierto de GitHub, esta plataforma que justo pues, para eso sirve, y se llama, si ustedes lo buscan ahí en GitHub, está como Sustainable Concrete. Digo, muy interesante en particular, pero en general, pues un recordatorio más de que el AI, como el rock and roll, llegó para quedarse, ¿no? O sea, aplicable a absolutamente todas las facetas de la vida, y solamente es cosa de ponerte a pensar, pues, en qué te enfocas, a qué te dedicas, y seguramente le vas a dar a algo que puede ser optimizado por una inteligencia artificial, ¿no? Absolutamente. Fíjate, yo la reflexión que me llevo es: si hubieras hecho una lista de 20 o 30 cosas que se te hubiera ocurrido que la inteligencia artificial, los algoritmos, todo lo que describiste iba a ayudar, el cemento era muy poco probable que alguien lo mencionara, ¿no? Correcto. Das por sentado que pues, es un material, pues déjame decirlo, tan común, tan básico. Sí, medio vulgar, dirías, ¿no? Pues sí, digo, sin menospreciar a nadie, pero exacto. Parece muy simple, ¿no? Tomas arena, grava, agua y a lo mejor por ahí uno que otro compuesto, y es como muy cotidiano, como que el margen de innovar o de hacer cosas distintas, pareciera que ya está agotado, ¿no? Topado eso hace tiempo. Sí, de acuerdo contigo. Y así como lo acabas de describir, digo, guardando las proporciones, pues es un poco como estas noticias que luego vemos de AlphaFold y las proteínas, donde un algoritmo está entendiendo la estructura molecular, etcétera. Pues porque hice alguna investigación, porque evidentemente mi especialización no es el cemento. Nunca había, ni cuando construyó mi casa el arquitecto me metía tanto detalle de saber cuál era la composición del cemento. Es algo que das por sentado. Y resulta que, por ejemplo, es muy relevante la resistencia a la compresión de este hormigón, de este cemento, sobre todo en un edificio que tiene que resistir pues un peso muy importante con todos los equipos que ahí se le van a colocar, ¿no? Entonces, las pruebas de cuántos kilos de presión soporta por centímetro cuadrado se hacen en laboratorios, y entiendo yo que tienen una complejidad, y precisamente estos algoritmos ayudan a hacerlo de una manera más rápida, más precisa, más barata, etcétera, ¿no? Luego hay otra variable que se llama el tiempo de fraguado y curado, que es cuánto tiempo tarda en alcanzar su máxima resistencia, el secado, digamos, del cemento, déjame decirlo así. Y pues depende de cómo hagas la fórmula, pues le puedes ganar unos días, lo cual se vuelve muy importante, ¿no? Por ejemplo, en los caminos, en las carreteras donde a veces ponen concreto, uno de los grandes problemas es que, a diferencia del asfalto que seca muy rápido, pues aquí tienen que bloquear el acceso. Los que vivimos aquí en la Ciudad de México, la eterna autopista siempre en construcción a Querétaro. Ese es uno de los problemas, ¿no? Que mientras le ponen estos tramos de concreto, pues es muy lento el tiempo en el que tiene que dejarse secar y que tomen la dureza que requiere, ¿no?
¿Qué tan fácil de trabajarlo es? El verterlo, el cómo se moldea, todas esas cuestiones, me imagino que no queden burbujas. Debe haber toda una ciencia muy sofisticada en la gente que trabaja en esta industria. Y en todo esto, pues ves claramente cómo la inteligencia artificial está ayudando, ¿no? Segundo punto, que sea la propia Meta construyendo un centro de datos y que lo ponga en un repositorio de código abierto, pues me parece que va a acelerar de una forma importante las cosas. Y como mencioné al principio, pues creo que por aquí nadie la veía venir y seguramente esto beneficiará mayor auge en esta industria, mayor velocidad, menores costos, que de alguna manera tendrá una implicación positiva económica hacia los trabajos, ¿no? Y lo menciono intencionalmente porque de repente por leer tanto las noticias alrededor de la inteligencia artificial, mucha gente cae en este descontento, negatividad, una especie de depresión de nos vamos a quedar sin trabajo y la inteligencia artificial nos va a dominar. Y muy pocas veces nos ponemos a pensar en dónde está el aspecto positivo que por supuesto está ahí presente, ¿no? Y me gustaría terminar, dado que estamos en un podcast de tecnología y que todo este tema de la inteligencia artificial y los centros de datos es tan relevante, algunos datos de este centro de datos de Minnesota de la empresa Meta que acabas de mencionar, ¿no? Tiene 66,500 metros cuadrados el predio, que es el equivalente a unos 10 campos de fútbol. Lo que dice la empresa Meta es que lo va a tener listo para que comience a funcionar en 2026 y la energía de este centro de datos va a ser 100% renovable, ¿no? Para aquellos los que les preocupa que estamos con las emisiones de carbono, que dicho sea de paso, también el concreto es un generador de dióxido de carbono o monóxido, no sé cuál de los dos, pero tiene un grado de contaminantes y por eso las mezclas más refinadas pues podrían también reducir este impacto ambiental, ¿no? Lo cual es muy relevante. Y del lado del centro de datos, pues es nada menos y nada más que para aplicaciones de inteligencia artificial y está calculado entre unas 350,000 y 600,000 GPUs, lo que le piensan poner a este particular de Meta. La nota menciona que son tarjetas NVIDIA H100, que son de la generación anterior. Yo me imagino que meterán algo de la nueva generación esta de Blackwell. Me parece que son las B200, que son mucho más potentes. Y entonces seguimos escuchando estas noticias. La semana pasada hablábamos de que Sam Altman también por ahí con Oracle le están tirando a 1,000,000 de GPUs. Entonces, cierro mi comentario. Si lo que ha pasado los últimos 2 años y medio no ha sido suficiente para convencerte del poderío de la inteligencia artificial, tiene claro aspectos negativos en algunas cuestiones, pero creo que sobrepasa la parte positiva y lo que lo podemos aprovechar las personas, al menos en el ámbito de las empresas, los gobiernos, las organizaciones, en general la sociedad. Los siguientes 2 o 3 años me parece que van a ser simplemente fantásticos, donde todo indica que esto es muy probable que se siga acelerando el ritmo al que presentan nuevas herramientas estas compañías tecnológicas y también el ritmo al que las compañías lo estamos adoptando y aplicando en temas tan extraños como hacer mezclas de cemento, ¿no? Oye, dijiste los temas positivos y ojalá que uno de esos temas positivos sea que esos cementos se empiecen a aplicar en la construcción y el reforzamiento de las calles y carreteras de la Ciudad de México, porque los que vivimos aquí sabemos que, no sé si ustedes, los que nos están escuchando, se hayan dado una vuelta por aquí últimamente, pero parece que llovieron meteoritos, Bernie. O sea, sí. Por donde sea que pases hay unos baches y escuchas al gobierno local decir, es que son las lluvias atípicas. Y dices, sí, pues bueno, es que las lluvias atípicas caen cada año, ¿no? Entonces, ya estaríamos acostumbrados a las lluvias atípicas, uno pensaría, pero no. Entonces, de verdad, es increíble el mal estado que están ya las calles y carreteras aquí. Entonces, pues ojalá que sí empecemos a usar un poquito de estas nuevas tecnologías para reparar nuestras calles y carreteras que sí están para llorar, sobre todo cuando se te ponchan las llantas. Sí, absolutamente. Vamos entonces a hablar ahora de brújulas cuánticas. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Bueno, pues brújulas cuánticas. ¿Qué podrá ser eso, Bernie? Pues resulta que Airbus, esta celebérrima
compañía de aviación, en colaboración con Sandbox AQ, una empresa que es derivada de Google, ha completado con éxito 150 horas de vuelo de prueba de MagNav, que es un revolucionario dispositivo que promete cambiar el paradigma de la ubicación de aeronaves. A ver, este sistema no depende del GPS, sino que utiliza el campo magnético de la Tierra para orientarse y abre una nueva era de resiliencia y seguridad en la aviación. ¿Por qué? Porque esta tecnología, conocida como detección cuántica, ha estado en desarrollo durante décadas y ahora se acerca a la viabilidad comercial en el sector aeroespacial. El dispositivo, MagNav de Sandbox AQ, mide las firmas magnéticas únicas dentro de la corteza terrestre y las compara con ubicaciones precisas mediante un algoritmo de AI. Entonces, el principio central implica que un láser dispara un fotón a un electrón que luego libera el fotón con una firma única determinada por la fuerza local del campo magnético terrestre. Cada metro cuadrado posee una firma magnética distinta debido a la composición de las partículas de hierro cargadas en el núcleo de la Tierra y su efecto en los minerales de la corteza. Lo que quiere decir esto, corrígeme si lo estoy interpretando mal, Bernie, es que cada metro cuadrado de la Tierra tiene una firma única digamos, irrepetible, que antes hubiera sido imposible de identificar, pero ahora con un algoritmo de AI podemos identificar utilizando algo tan sofisticado como esto, una firma que se crea a través del disparar un fotón con todas estas cosas tan sofisticadas que ya dije. Entonces, lo que pasó es que durante las pruebas de Airbus, MagNav logró una precisión del 100% dentro de 2 millas náuticas, y eso cumple con los requisitos de la FAA, de la Administración Federal de Aviación, que regula a los aviones de Estados Unidos y de la aeronáutica mundial. Entonces, alcanzó una precisión de 550 metros, que es más o menos 0.31 millas náuticas, en el 64% de las ocasiones. Entonces, Jack Hidary, CEO de Sandbox AQ, dice que este desarrollo representa el primer sistema de navegación absoluta novedoso en 50 años. Entonces, no es nada más la precisión, sino la naturaleza analógica, porque a diferencia de los sistemas GPS que son digitales y por lo tanto pues son susceptibles a la interferencia, el hackeo, el sabotaje, esta cosa, la navegación magnética, es inmune a estas amenazas y eso le da obviamente una ventaja estratégica incalculable. Entonces, pues las ventajas de esto no se extienden nada más al sector aeroespacial, pues estamos hablando de que esto tiene implicaciones para la defensa, la detección de submarinos, túneles, en el sector de la salud, por ejemplo, Bernie, esto jamás se me hubiera ocurrido, pero claro, esto puede permitir el diagnóstico no invasivo de afecciones neurológicas y cardíacas mediante la detección de señales magnéticas muy débiles del cerebro y del corazón. Entonces, pues el mercado, para acabar rápido, el mercado de la detección cuántica podría alcanzar un valor de entre 1,000 y 6,000 millones de dólares para 2040. Aunque no está diseñado para reemplazar completamente el GPS, pues esta detección cuántica podría servir como un respaldo muy robusto y darle datos a los pilotos, la confirmación de una posible suplantación del GPS, un gran breakthrough por una ruta que no habíamos podido explorar y ahora se hace posible, pues justo gracias a nuevas tecnologías y nuevas formas de explorar. Me encantó este tema de poder seguir la firma de cada cachito de la Tierra con estas nuevas tecnologías. Sí, sonó muy sofisticada la explicación que diste, ¿no? Es un aparato tan sencillo como disparar un rayo láser, pegarle a un fotón y entonces medir la respuesta magnética de la firma de la Tierra, ¿no? Cosa de nada. Ajá. Sí. Y déjame hacer un paréntesis antes de dar mi comentario, que también lo he mencionado en algunas ocasiones anteriores. Seguramente cuando los hermanos Wright lograron su vuelo y algún curioso preguntó, oye, ¿y cómo lo lograron? ¿Y cómo es posible que ahora sí los aviones vuelan y tan pesados, más pesados que el aire y los controlan, ¿no? Claro, y a lo mejor la expresión científica era, pues mira, hay un principio de Bernoulli que dice que cuando pasa una corriente de aire por una hoja de lámina y tiene una curvatura y se genera una diferencia de presiones donde la presión inferior abajo del ala, el aire empuja hacia arriba al aire que está arriba por las moléculas, a la gran velocidad que están pasando, pues eso es lo que le da sustentación y eso es lo que hace que los aviones vuelen, ¿no? Seguramente en 1905, por ahí así,
sonaba igual de extraño que lo que acabas de decir. Correcto. Cuando inventaron la bomba para jalarle al excusado, pues también, ¿no? También. Oye, es que mira, el principio de Arquímedes, de no sé qué. Claro. Sí, Si igualito. te pones en ese plan. Sí, ya te entendí. Entonces, esto no es más que el resultado de una tecnología sobre la cual puedes construir otra cosa. Personas que tienen mucha creatividad y mucho ingenio y que están incansablemente explorando nuevos enfoques y maneras de complementar una tecnología. Y tiene mucho sentido de todo lo que mencionaste, porque a diferencia de los satélites, que es una onda de radio que se avienta desde el espacio y está sujeto a todos los problemas que ya sabemos, aquí el magnetismo de la Tierra, por ejemplo, funciona adentro de un túnel, cosa que los GPS pues no pueden funcionar, ¿no? En las profundidades del mar. Ahorita que dijiste el cuerpo humano, pues hay un aparato tremendamente común para ciertas enfermedades muy complejas que se llama la resonancia magnética, ¿no? Correcto. La palabra magnético pues tiene que ver mucho con lo que explicaste, y si bien no es un reemplazo total, o tal vez no en este momento, pues parece que tiene mucho sentido y empiezan a jugar estas palabras que creo que cada vez van a ser más comunes en nuestro léxico, ¿no? El tema cuántico, un átomo que se dispara y que puedes leer un fotón. Pues aunque a alguien se le hubiera ocurrido esto y hubiera estado en lo correcto hace 20 o 30 años, pues simplemente no existían las herramientas ni los aparatos para poder hacerlo realidad. Y nuevamente pues estamos montados en esta ola donde se va a seguir desarrollando muchísima tecnología. Me parece que fue el episodio pasado o hace 2 episodios, ya no lo recuerdo muy bien, que teníamos una nota de algo, ya me acordé, era de China, que tenía una red propia para sus GPS precisamente. Sí, comentamos algo, ¿no? Sí. Exacto, y ahí yo explicaba que se necesitan 24 satélites, es un número relativamente pequeño, para poder instalar una infraestructura de GPS y poder ubicar cualquier punto, cualquier objeto, persona sobre la superficie terrestre. Algunos países o bloques económicos tienen estas redes, pero no pasan de... Me parece que Estados Unidos tiene 31 satélites para los GPS norteamericanos. Rusia tiene 24, me parece que la Unión Europea también. Y pues son sistemas que desde 1957 fue cuando se lanzó el Sputnik, que aparece todo este principio de cómo ubicarte haciendo una triangulación, que en realidad no son 3, son 4 satélites, el mínimo que requieres para ubicarte en cualquier punto de la Tierra. Pero pues bueno, ya le tocaba que se evolucionara algo después de 65 años de tener esta tecnología muy confiable que nos ha ayudado muchísimo. Pues ahora viene este gran complemento, ¿no? Sí, lo platicábamos la vez pasada. O sea, China, más por temas políticos que científicos, quizá ha estado buscando la forma de utilizar una tecnología alterna al GPS, que sin duda le pertenece al imperio yanqui, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, esto también abre una beta bien interesante. Y sí, o sea, lo que comentas es bien interesante también. El punto es el poder utilizarlo incluso a niveles del cuerpo humano. Y pues mira, seguimos encontrando formas de localizar cosas, y eso siempre va a ser algo positivo, creo yo, sobre todo para los que, como yo, perdemos todas las cosas con harta facilidad. Así que eso siempre será una buena señal. Te iba a decir que a lo mejor le podíamos preguntar al señor Terrés sobre ese episodio anterior, porque según yo esto lo grabamos la semana pasada, es cuando hablamos de tecnología china. Pero pues como el señor Terrés andaba de vacaciones y anda de vacaciones igual que todo el mundo aquí en Tecnófagos siempre, pues no vamos a tener esa referencia. Pues no podemos preguntarle entonces. No, exacto. Entonces ni hablar. Tendremos que atenernos a nuestra pobre y frágil memoria, mi querido Bernie. Así es. Vamos entonces a lo que sigue. Vamos a hablar de centros de datos flotantes. Bien, pues Japón quiere hacer historia con el primer centro de datos flotante del mundo. Un barco de casi 10,000 toneladas y energía sin límites. Ah, caray. La naviera Mitsui OSK Lines convertirá un barco de 120 metros y 9,731 toneladas en un centro de datos con capacidad de entre 20 y 73 megawatts.
un monstruo. La industria de los centros de datos se enfrenta a un cuello de botella crítico, ya lo hemos platicado. Las compañías eléctricas no pueden satisfacer la demanda energética. Los tiempos de espera para conectarse a la red superan ya los 5 años en algunos países. La instalación de este barco utilizará agua de mar para refrigeración directa y podrá conectarse a internet mediante cables submarinos y terrestres, además de comunicaciones por satélite. El primer prototipo estará operativo en 2027, tras completar el diseño este año y la conversión en 2026. Y bueno, pues los beneficios de construir centros de datos flotantes frente a las instalaciones terrestres tradicionales son el tiempo de construcción, que se reduce de 4 años a solo 1 al reutilizar cascos de barcos existentes, la refrigeración natural por el agua marina, que obviamente la refrigeración siempre es un gran tema cuando hablamos de centros de datos, y en este caso es extraordinariamente eficiente, ya que se reduce el consumo energético destinado a la climatización de los componentes. Estas instalaciones pueden reubicarse según cambien las necesidades de capacidad o demanda geográfica, y la clave de la propuesta japonesa está en su colaboración con Kinetics, que es una filial de la empresa turca Karpowership. Estos barcos energéticos pueden suministrar electricidad limpia de forma independiente a la red terrestre, pues combinando fuentes como energía eólica marina, solar terrestre o plantas flotantes de gas. Esta flexibilidad energética permite instalar centros de datos en ubicaciones que antes eran impensables. Otra naviera japonesa, Bernie, NYK Line, está desarrollando un centro de datos flotante con contenedores en el puerto de Yokohama. Esta convergencia de proyectos indicaría que Japón quiere posicionarse como líder en las infraestructuras digitales marinas. Y pues haría sentido, ¿no, Bernie? Al final, Japón tiene mucha experiencia sacándole mucho jugo al poquito. O sea, saben hacer este tipo de cosas. Ya hicieron un aeropuerto en donde no existía otra cosa más que agua. O sea, ya tienen un aeropuerto flotante. Son especialistas en sacarle jugo al... Vaya, nunca los ha detenido el hecho de que han tenido muy poco terreno geográfico, déjame decirlo así, y pues son unos picudazos en temas de infraestructura e ingeniería. Entonces, pues hace sentido que Japón esté siendo pionero en este tipo de aventuras en términos de infraestructura, ¿no? Y hace sentido también pues que se esté haciendo esta investigación para ver qué tan viable es tener centros de datos flotantes. Sí, absolutamente. Y fíjate que es muy interesante el tema, particularmente para nosotros. Sí. Como todo el mundo sabe, en Kio una de las divisiones es precisamente centros de datos. Correcto. Y pues esta nota da mucho pie hacia lo que va a suceder probablemente en el futuro, en gran parte potenciado por toda esta tecnología de la inteligencia artificial, ¿no? Para empezar, pues investigué cuáles son, digamos, los centros de datos en sus diferentes modalidades, cuántos hay en el mundo y en dónde es donde se está haciendo desarrollo tecnológico como el que acabas de mencionar en esta nota, ¿no? Aproximadamente, digamos, los que se llaman tradicionales, que es un edificio, el famoso on-premise, donde se colocan los equipos. De hecho, se le llama así, es el término técnico en inglés, el famoso colocation, donde una empresa privada llega y pone sus equipos, o una gran tecnológica se instala en el centro de datos de una de estas compañías que se dedican a los centros de datos, o bien construyen los propios, como lo hemos mencionado aquí muchísimas veces, empresas como Microsoft, Amazon, esta nota que acabamos de mencionar de Meta con el de Minnesota, Oracle con esta alianza de los $30 mil millones que le va a pagar anualmente por poner a OpenAI los servidores, etcétera. Entonces, de esos tradicionales, esos edificios, hay aproximadamente unos 8,000 alrededor del mundo, ¿no? Ese es el inventario. Luego también tú y yo hemos cubierto esta nota de los sumergibles. Tal vez el más emblemático es el proyecto de Microsoft. Este proyecto NATIC, que durante 2 años sumergió pues es como un cilindro que adentro estaba lleno de racks, 35 metros de profundidad, en las costas de Escocia, y probaron muchísimas cuestiones para el enfriamiento, el abastecimiento de energía, las telecomunicaciones, el sellado. Evidentemente, pues no puedes acceder a los equipos durante el tiempo que estás sumergido y parece tener muchas ventajas, ¿no? La otra modalidad es esta que acabas de describirnos, barcos flotantes. La verdad, yo no había escuchado ninguna vez la idea de poner contenedores en un barco y que estuviera flotando o estacionado en alguna costa, pero hace mucho sentido, ¿no? Un país como Japón es una isla, isla bastante grande, pero
Es un país alargado, rodeado totalmente de agua, no tiene ningún vecino, al menos en la tierra, y entonces pues tiene que aprovechar esa extensión marítima a como dé lugar, y el futuro pues está en la tecnología, en los datos, y seguramente lo va a hacer con estos barcos. También recordarás por ahí en algún par de episodios hemos mencionado uno muy particular que se coloca cerca de las plataformas o los pozos petroleros, donde tradicionalmente estas compañías de energía, el gas que sale producto de la extracción del petróleo, lo están quemando al aire, ¿no? Digamos, la cantidad de gas que sale no la pueden envasar o entubar para procesarla y transportarla. Entonces, lo que se les escapa lo están quemando. Son las clásicas quemadoras que vemos en el mar o cuando vamos en la carretera, que aparte de contaminar, pues es energía que literalmente se está desperdiciando. Se desperdicia, claro. Y entonces, por ahí se le ocurrió a algún par de empresas. Recuerdo una que se llama Crusoe Energy, otra que se llama Upstream, que se dedicaban en ese momento al minado de criptomonedas, y entonces poner sus contenedores con sus servidores al lado de esa plataforma de extracción y tomar ese gas, pues les permite alimentar su planta de energía eléctrica. Será muy creativo, sí. Dejan de contaminar y pues el costo de ese gas natural pues es, me imagino que muy cercano a cero. También hay otro que no lo tenía tan presente, pero alguna vez lo he escuchado. Estas pruebas que se están haciendo en lugares muy, muy fríos, ¿no? Como el Círculo Ártico, Antártica, donde empresas como Meta están haciendo algunas pruebas en el norte de Suecia. Islandia me parece que también aprovecha muchísimo la energía hidroeléctrica, que la tiene por todas partes en el país, igual que la geotérmica, tanto para generar energía limpia como para el enfriamiento de todos estos centros de datos. Y por supuesto, los contenedores, que eso sí tienen muchos años en la industria, se colocan principalmente en los patios de las empresas o de alguna organización, y su gran ventaja es que los puedes mover. Y me parece que esta idea de los barcos, pues juntaron los centros de datos modulares de contenedores, simplemente los están poniendo en un barco. Quiero pensar yo que es un barco de estos como tipo carguero. Lo puedes atascar de una gran cantidad de contenedores y pues tienes un gran procesamiento de datos, y que muchos de los tipos que acabo de mencionar, por ejemplo, hablando particularmente de Japón, pues puedes llevar el barco y estacionarlo al lado de una plataforma de petróleo, y entonces de ahí tomas la energía o lo estacionas en un lugar más frío y entonces abaratas tus costos de lo que estés haciendo, o te anclas cerca de un puerto donde hay una de estas fibras submarinas. En fin, creo que hay muchísimas opciones para combinar todas estas diferentes modalidades que no harán otra cosa más que generar ventajas. Y la última reflexión con la que me quedo, digo, es un tema que lo hemos escuchado hasta el cansancio y a lo mejor va a sonar un poco trillado, pero creo que todavía de manera general como humanidad no alcanzamos a entender y a medir el impacto que va a tener toda lo que es esta tecnología de la inteligencia artificial. Así como la energía eléctrica pues creó la industria, todas las fábricas, iluminó las ciudades y pudo echar a andar un montón de infraestructura y literalmente cambió toda la vida de las personas. Eso sucedió hace más de 100 años. Ahora, hace unos 3-4 décadas, pues mucha de la gente que está viva en este momento, de los que nos están escuchando, pues vivimos en carne propia el antes y el después, o a lo mejor a algunos solo les tocó muy reciente el después del Internet, la famosa era de la información, y cómo el tener algo intangible que se llama información, que vive en estas computadoras electrónicas de manera efímera, pues ha hecho una revolución total en la sociedad y en las empresas. Y esto que viene de la inteligencia artificial, tal vez por ahí quien nos está dando una pista de hacia dónde se va a mover esto es precisamente el director general y fundador de la empresa Nvidia, Jensen Huang, que le ha mencionado, le ha puesto él un nombre donde él ya no habla de estas computadoras o de estos centros de datos, sino más bien está usando el término de fábricas de inteligencia artificial. Sí. Y tal vez con todo este contexto de lo que estamos platicando
el día de hoy, en otros episodios alrededor de la tecnología, pues el usar la palabra fábricas tal vez tendrá que ver con que va a ser omnipresente, va a llegar a prácticamente todos los rincones de la economía y de la sociedad, y donde el activo principal pues va a ser la conjunción de la información, su representación abstracta, con esta capacidad cognitiva que hasta hace 3 años pues era prácticamente privativa del ser humano, y ahora lo van a poder hacer estas máquinas. Y yo van a decir que soy muy optimista y muy necio y que parezco un disco rayado, pero de verdad, haciendo este podcast, el poquito tiempo, el par de horas que le dedico, más las noticias que leo, de verdad lo digo muy en serio, no veo ningún indicador que me diga que no vamos en esa dirección. O sea, todo lo que se está anunciando, lo que ves que está cambiando, incluso hasta las cosas de problemas, ¿no? Sí. El episodio pasado hablábamos de la gente que hace doblajes y de que se están amenazados, y la privacidad de la información. Por supuesto que tiene muchos problemas, pero me parece que la propia tecnología también los va a arreglar, y los seres humanos, como siempre, nos las vamos a arreglar y lo vamos a adaptar en nuestra conveniencia. Y estoy seguro que el saldo siempre va a ser positivo, y pues me da mucha ansiedad saber cómo va a ser la vida tal vez dentro de 3, 5, 10, 20, 30 años, porque me parece, así como a principios del siglo pasado hubo un montón de cambios progresivos a lo largo de las décadas, o estos últimos 30 años pues sucedieron tal vez de manera más acelerada, los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes, las redes sociales, el e-commerce, etcétera, etcétera, pues tal vez ahora en una ventana más corta de tiempo vamos a ver más cosas y de más impacto, que esperemos será responsabilidad de todos nosotros, que se cargue más hacia el lado positivo. A ver, es que es muy trascendente lo que estás diciendo, y me recordaste un listado que nos acaban de compartir se me hizo súper relevante, una tabla que estoy tratando de ver cuál es la fuente, pero vaya, simplemente dice cuáles son las ocupaciones, los empleos que tienen mayor aplicabilidad para el AI, que dicho en buen español es las que más fácilmente va a reemplazar el AI, que va a desplazar al trabajo humano, ¿no? Es un listado bastante grande y no lo voy a leer completo, pero sí es bien importante entender que no estamos dimensionando lo rápido que esto va a ocurrir y lo drástico que está siendo ya. Para que se entienda de lo que estoy hablando, voy a mencionar algunos de los más competidos, porque, a ver, la tabla dice el nombre del empleo, la cobertura, pero lo que me parece más relevante de todos los datos que tiene es la cantidad de gente que tiene este empleo. Entonces voy a leer las que tienen más, ese número es el más alto, es decir, más gente tiene este empleo y por lo tanto el mayor porcentaje de la gente se va a ver afectada o va a ser desplazada por inteligencia artificial. Entonces la tabla dice que las personas que más se van a ver afectadas, los empleos que más se van a ver afectados por el AI son los intérpretes y los traductores, los historiadores, pero digamos que esos son relativamente pocos. Pero ve, por ejemplo, los representantes de ventas y servicios, o sea, los vendedores, que es un porcentaje altísimo de la gente que se dedica a eso, pues un agente de AI, pues rápidamente los está reemplazando. El representante de customer service, de servicio a clientes, altísimo porcentaje. Operadores telefónicos, DJs y anunciadores de broadcast. Estoy traduciendo del inglés, entonces disculpen si digo aquí alguna burrada, pero hosts y hostesses de empresas, editores, gente dedicada a la publicidad, asistentes estadística, o sea, de estadística, científicos de datos, por ejemplo. ¿Cuánta gente que se dedica a esto? Pues bueno, son, digamos, fácilmente reemplazables. Que se entienda bien lo que estamos diciendo. Esto definitivamente no es que yo me pronuncie a favor ni en contra de esto. Esto simplemente estoy repitiendo data de un listado. Geógrafos, modelos, claro, los modelos y las modelos, pues obviamente se ven ampliamente amenazados, si se permite usar esa palabra.
operadores de switchboards, telecomunicadores, en fin, o sea, pues digo, hay una enorme cantidad de empleos que son ampliamente, pues vaya, con una gran aplicabilidad por una gente de AI. Y eso es algo que ya vivimos ahorita, que por ahí leía un artículo en Medium que decía, pues quizá muchos CEOs no lo están diciendo, no lo gritan por las calles, pero ya están viendo definitivamente cómo implementar esto en sus empresas y ya cuando menos ya hicieron esta pregunta en voz baja o en voz quedita, pero ya le preguntaron a alguien, oye, ¿podemos reemplazar a algunas personas de la nómina utilizando AI? Sí, ¿cuántas? ¿Y cómo le hacemos? Entonces, pues vaya, necesitamos entender este fenómeno que está ocurriendo y entender, pues, cómo hago para que el AI no me reemplace, sino más bien que me ayude a potenciar mis capacidades y yo volverme un mejor profesionista, una persona más capaz de lo que hoy ya hago, utilizando estas herramientas y no ponerme en la mira de alguien que diga, pues, ¿sabes qué? Pues tu trabajo a partir de ahora lo va a empezar a hacer robotina, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les digo que no sepan? Exactamente. Mira, bueno, déjame hacer rapidísimo un minuto más porque es muy interesante esta información de esta tabla que nos acabas de leer. El tiempo que te tomó de escribir la tabla y los comentarios que hiciste, le tomé una foto a la tabla porque nos la compartieron en el mismo chat a ti y a mí. Sí. Se la subí a ChatGPT y le pedí que me ayudara a buscar en dónde... ¿Quién publicó esa tabla? Okay, entonces es de un sitio súper famoso que se llama archive.org. Quien no se haya metido, se escribe ARX y B de vaca o V, como le dicen, ¿no? En vez de CH está sustituido por una X, ¿no? Se llama archive.org y es un sitio que almacena papers científicos, tecnológicos y de muchas cosas, principalmente de tecnología. Y el estudio es un PDF de varias hojas, como 20, y en una de ellas está esa tabla, exactamente la misma. El estudio se llama Working with AI, Measuring the Occupational Implications of Generative AI. Entonces, si lo quieren leer o se lo quieren dar a Notebook LM y que les haga un resumen, ahí tienen la fuente. Exacto. Y me llamó la atención, voy a usar nada más una para no gastar tanto tiempo. Dijiste los vendedores, ¿no? Parece que los vendedores están muy amenazados. Cabe aclarar que yo no he vendido ni limonadas, o sea, nunca me he dedicado formalmente a las ventas, entonces tomen con un grano de sal lo que les voy a decir. Pero he interactuado muchas veces con gente que se dedica a las ventas. Me han visitado montones de vendedores para venderme tecnología y muchas cosas. Y yo también haciendo proyectos, pues de alguna manera haces el ejercicio de venderte o vender tus ideas o lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, creo que lo que va a suceder es que en las ventas tradicionales, si a ti y a mí mañana nos ponen en una agencia automotriz a vender, no sé, una camioneta pick-up, supongo que tú debes de ser igual de ignorante que yo en cuanto a una pick-up y cómo venderla. Entonces... seguramente usaríamos mucho tiempo para memorizar cosas de la camioneta, ¿no? Sus características técnicas, su eficiencia, la comodidad, bla, bla, bla. Y luego seguramente nos darían un par de cursos a ti y a mí, pues de empatía y cómo escuchar y bla, bla, bla. Todas esas cosas, por lo que estamos viendo, van a ser sustituidas por la inteligencia artificial, ¿no? Correcto. Entonces, me parece que lo que nos toca a los seres humanos es encontrar dónde está el valor una vez que esas cosas a donde yo le invertía el 95-99% del tiempo porque no había de otra. Mi ejemplo trillado de la calculadora electrónica y el tendero que antes hacía sumas a mano y ahora tiene una calculadora. Me parece que algo así va a suceder, ¿no? Los seres humanos vamos a tener que encontrar una vez que uso la inteligencia artificial y me ahorra todo ese tiempo y toda esa molestia y esa complejidad. Entonces, ¿dónde está mi valor al interactuar con un cliente para tratar de venderle una camioneta pick-up, como en este ejemplo, ¿no? Totalmente. Sí. Sí, bueno, pues a ver, el juego va a cambiar. Lo que nosotros
ponemos sobre la mesa va a cambiar y efectivamente ya no se va a tratar de aprendernos los datos ni de crear pitches ni de memorizar cosas. O sea, eso lo va a hacer una inteligencia artificial. Nosotros lo que vamos a tener que saber hacer es administrar la parte estratégica a grandes escalas y ser buenos administradores de ideas y generadores de diseño de estrategias, pues en general, ¿no? Porque sí, o sea, no le vamos a poder ganar en términos de cuánta data puedes memorizar y cómo te puedes memorizar los specs de una pickup a una inteligencia artificial, pues es totalmente absurdo. Muy bien, pues vamos a nuestro último tema del día de hoy, mi querido Bernie. Vamos. Siempre queda un espacio para el postre. Y bueno, como notarán, el día de hoy anduvimos muy rudos, muy de ladrillo y mortero, insisto, hablando de materiales y cosas así, para que no digan que nada más hablamos de software y cosas así en el éter. Bernie y yo también nos ensuciamos las manos, nos ponemos el overall y hablamos de materiales en construcción, cómo no, y también de materiales en transformación. Porque hasta hace unos años, Bernie, descubrir un material pues era un proceso muy lento y muy, hasta fortuito, ¿no? O sea, de pronto era así como de, ay, eureka, mira, me encontré con no sé qué. Hoy las herramientas tecnológicas aceleran la aparición de estas nuevas materias. Una nueva generación de científicos impulsados por AI está diseñando materiales que antes eran impensables y pues utilizando el rigor de los algoritmos. Los materiales han definido la civilización humana. Como especie, los hemos descubierto muchas veces por ensayo y error e incluso por accidente. Aquí es donde la inteligencia artificial puede hacer una gran diferencia, dijo Pushmit Kohli, vicepresidente de Iniciativas Científicas Estratégicas de Google DeepMind, una empresa de la que hemos hablado mucho. Hasta hace poco, la humanidad conocía apenas 28,000 estructuras cristalinas estables. Okay. Esto cambió cuando DeepMind, usando modelos de AI, publicó una base de datos que multiplicó por 10 ese número. En los últimos años, con inteligencia artificial, descubrieron y optimizaron materiales con aplicaciones en sectores clave. Por ejemplo, electrolitos sólidos para baterías más seguras y densas. Ya hemos platicado un poquito de eso. Perovskitas avanzadas para celdas solares de alto rendimiento. Catalizadores para transformar dióxido de carbono en compuestos útiles. Hidrogeles inteligentes que responden a estímulos físicos y se utilizan en medicina regenerativa. Aleaciones ultraligeras y cerámicas resistentes para aeronáutica y automoción, y biomateriales personalizados compatibles con tejidos humanos. Entonces, investigadores de la Universidad Carnegie Mellon diseñaron un sistema de inteligencia artificial para planificar, ejecutar y optimizar experimentos científicos de forma autónoma. Se llama Co-Scientist y se desarrolló en torno a GPT-4 de OpenAI y se ha optimizado para la automatización de descubrimientos científicos, en particular en la investigación química. Entonces, uno de los proyectos más famosos de DeepMind es AlphaFold. Obviamente, todos ustedes estaban pensando en AlphaFold cuando hablaba yo de esto. Es el ejemplo que nos viene a la mente. Predice la forma de las proteínas. Pues esto es como lo mismito, pero para materiales. Entonces, retomando AlphaFold, pues durante la pandemia, este modelo ayudó a revelar la estructura del virus SARS-CoV-2, el del COVID-16, en tiempo récord. Y como toda tecnología poderosa, la IA para descubrimiento de materiales también presenta riesgos. Por ejemplo, un modelo que diseña proteínas podría servir tanto para curar enfermedades como para fabricar armas biológicas. En fin, o sea, el punto es que efectivamente, Bernie, hoy estamos en una era en la que ya así como podemos predecir la estructura de una proteína, pues también podemos predecir con prácticamente la misma certeza materiales, cosas que deben de existir en la naturaleza y que no a lo mejor no nos hemos topado, pero que ahora ya el AI nos dice, pues con las moléculas que existen en el universo, debe de poderse crear bernieno, ¿no? Un elemento que estoy nombrando en tu honor. Y bueno. Yo dije, ¿cuánto sabe Rick de química? Ese no lo había oído. Si algún día descubro un elemento y le agregan a la tabla periódica, créeme que ese es el nombre que le voy a poner, el bernieno. Suena muy bien. Pues, entonces teóricamente debe de existir. Pues esta cosa, con estas nuevas herramientas lo podemos predecir
con gran certeza. Y entonces, y no solo eso, sino vaya, crearlo, diseñarlo y hacer estos nuevos materiales, pues cosas que antes solamente estaban en el terreno de la imaginación. Es brutal las implicaciones que tiene esto ya traído a la realidad, ¿no? Absolutamente. Y fíjate que yo no puedo dejar de maravillarme de esta proeza que hizo AlphaFold, que empezó sino literalmente con un juego, el juego del Go. Sí, correcto. El famoso AlphaGo, y luego evolucionó al AlphaZero, y luego se metió a los videojuegos, y en fin, tuvo ahí una carrera larga. Y particularmente este modelaje de las proteínas, recordarán que con él se ganó el premio Nobel precisamente Demis Hassabis, el CEO y fundador de DeepMind, de química. Hago la acotación porque mucha gente se había extrañado, yo incluido, nos extrañamos cuando supimos que le daban el premio Nobel de química. O sea, porque Demis Hassabis, que se ha dedicado a la ciencia de la computación y que estudió, o sea, bueno, claro, estudió muchos años neurociencias, pero aplicadas a las neurociencias cognitivas. Entonces, yo pensé que en todo caso se le hubieran dado por biología o alguna cosa así, o un Wolf Prize o una cosa así. Pero, en fin, el punto es que cuando supe que era por química, me extrañó y luego ya entendí, claro, pues es por el tema, el gran avance que le dieron a la medicina con y a las ciencias químicas con la predicción de proteínas con AlphaFold. Sí, absolutamente. Digo, se lo llevaron 3 personas claro. y aparte hacen divisiones peculiares en los organizadores del premio Nobel, porque le dieron el 50% del premio a David Baker. Entiendo que él sí es un bioquímico o biólogo o algo más en ese tipo de ciencias. Sí. Y luego 25 y 25 se los dieron a Demis Hassabis y el otro señor que se llama John Jumper, que también es del equipo no sé si era de Google Brain o también estaba en DeepMind, pero estos dos últimos pues son ingenieros, y el reconocimiento es por la contribución al desarrollo del modelaje de las proteínas, ¿no? Y el dato por el que te digo que no me dejo de maravillar es que desde hace muchas décadas el proceso de modelar y entender las proteínas, los aminoácidos y el rol que juegan dentro de los organismos vivos, y sobre todo con la intención de entender el mal funcionamiento de algo, las enfermedades, y luego desarrollar drogas para poderlas mitigar o curar por completo, pues era un proceso muy laborioso y muy lento. Cuando aparece AlphaFold 1, empieza a acelerar este modelaje con algunas decenas de miles de proteínas. Luego la versión 2, porque es un software, es un algoritmo, de 2020, alcanza a modelar 365,000 proteínas en unos pocos meses. Y después el gran hito por el cual ya les dan este reconocimiento es porque en 2022 la versión 3 de AlphaFold modela casi 200 millones de proteínas provenientes de 1 millón de especies aproximadamente de este planeta, ¿no? Prácticamente las proteínas más importantes o para entender la vida y el desarrollo potencial de medicamentos, pues está contenido con todo esto que se pudo hacer, ¿no? Y es una gran muestra de cómo esto se va a extender a otros ámbitos, no solamente de la ciencia o del conocimiento, sino también de la industria, los gobiernos y la sociedad, porque lo que importa es la estructura del modelo, ¿no? De cómo le proporcionas datos y cómo lo puede estar aprendiendo. El otro, que también me sorprende muchísimo, que tiene que ver con una cuestión que le pega muchísimo de forma positiva a toda esta cuestión ambiental, es precisamente el de los paneles solares, de cómo su costo y su eficiencia pues ha tenido toda una carrera de más de 50 años. Fíjate estos datos. En los años 70, cuando empiezan los primeros materiales y los primeros bloques de paneles solares, producir 1 watt costaba más o menos $96. Esto llevado al año 2020 ya cuesta entre 20 centavos y 30 centavos de dólar. La eficiencia de generación eléctrica, generación eléctrica a partir de la exposición a los rayos solares pasó del 10% al 22%. Y me parece que en una de las notas que tú y yo comentamos, algunos desarrollos en China están acercándose al 27, al 28% de la eficiencia. Entonces, es muy probable que esta predicción de Ray Kurzweil, de que por ahí del año 2029-2030, como humanidad en el planeta Tierra,
podamos alcanzar la autosuficiencia energética solamente con la captación de energía del sol. Se me pasó a comentar cuando estábamos con los data centers, me brinqué uno que me parece como de ciencia ficción, que es poner contenedores a orbitar alrededor de la Tierra, porque le puedes poner paneles solares que, por ejemplo, si lo pones cerca de los polos de la Tierra para que orbite junto con la Tierra, prácticamente las 24 horas del día los paneles solares podrían estar expuestos a la radiación solar, que como no hay atmósfera, pues es mucho más potente, se volverían muy eficientes, y el frío del espacio, digamos, en la cara opuesta a estos paneles, pues podrían con radiación inversa enfriar todo este equipo de cómputo. Hace algunos 5 o 6 años, estoy seguro que la gente que trabaja cerca de las telecomunicaciones hubiera dicho, oye, pero ahí hay un pequeño problema. ¿Cómo diablos vas a comunicar o a enviar y recibir datos desde la Tierra? Porque los satélites, por ejemplo, los de televisión, pues no son eficientes para hacer esas transmisiones. Ahora con la red de Starlink, más de 8,000 satélites, una latencia de 20 milisegundos, pues vamos en una dirección otra vez, donde van a aparecer otras compañías. Está por ahí la de Blue Origin de Amazon, con el proyecto de Kuiper, que justo SpaceX ya empezó a lanzar algunos satélites, y estoy seguro que en unos 5 o 10 años vamos a ver a muchas más compañías con estas constelaciones de satélites de telecomunicaciones, con estos centros de datos por todos lados, estas fábricas de inteligencia artificial, y pues nuevamente todo esto va a potenciar a la tecnología para que brinde beneficios y uno que otro problemita por ahí que tendremos que resolver. Sin duda que sí, pero ya veremos cómo lo vamos sorteando. Bueno, pues esa eficiencia en el consumo energético, pues es todo lo contrario de lo que usted ve en sus precios en su tienda de confianza. La energía tiende a volverse más barata, mientras tanto en los precios de los comestibles, pues ahí vamos viendo todo lo contrario. Ahí opera la regla de que antes un huevo costaba $1 y ahora ganar $1 cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo. Oye, Bernie, pues se nos acabó el tiempo de este querido podcast que hacemos con muchísimo cariño, y no solo con el cariño, sino con el esfuerzo de gente que resiste la tentación de salir de vacaciones cada 15 segundos. Entre ellos, Mario Terrés, que en esta ocasión, bueno, cayó presa de esa tentación y entonces se fue de vacaciones, pero le mandamos un gran saludo. No es cierto, por ahí anda. Sí está de vacaciones, efectivamente, pero por acá ya anda ayudándonos con la grabación. Anayatsin Romero, que resiste incolumnemente, no sé si así se diga, pero sonó muy bonito, en la redacción. Y Diana Álvarez, que esa sí tiene muy bajo el índice de la resistencia, ¿no? O sea, esa luego le hacen tantitas cosquillas y sale corriendo de vacaciones a donde sea. Pero bueno, cuando no ocurre eso, hace muy bien su trabajo en la producción. Le agradecemos muchísimo a toda la gente que se conecta al grupo de Telegram y que nos da pretexto y contenido para hacer este podcast. Súmense a ese grupo. Ahí estamos Bernie, ahí estoy yo, y ahí está pues toda la gente que hace posible Tecnófagos, y así será hasta la próxima semana que hagamos otro episodio, Bernie. Así es, y sobre todo en la comunidad, la gente que la conforma, ¿no? A mí me da muchísimo gusto que cada vez más hay personas que comparten sus experiencias de trabajo, sus retos, sus proyectos, dudas, hasta problemas, y siempre aparece alguien dispuesto a ayudar, a comentar, y pues ahora ya se volvió en una fuente de contenido precisamente para ti. Es medio extraño, ¿no? La comunidad salió de este podcast y su contenido, y ahora viene el ciclo como de regreso, donde ellos nos retroalimentan con la información que quiere precisamente esta comunidad, más toda la gente que amablemente nos escucha, ¿no? Pero efectivamente nos vemos y nos escuchamos aquí en Tecnófagos semana que sigue. Eso será la siguiente semana, como bien dice Bernie. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.